Muchachos, la cosa se está poniendo muy fea para el gobierno español esta semana. No por nada, y sí porque el Tribunal Supremo acaba de dictar sentencia sobre el caso de las mascarillas. Porque esta sentencia condena a algún político socialista por funcionar como una organización criminal, no ya solo en el seno del propio partido, sino en el gobierno, precisamente porque el PSOE, en el caso más optimista, lo permitió, y en el más pesimista, pues se lucró con ello como parte de esa organización criminal. La clave es esa, que no hablamos de casos en los que Sánchez pueda decir, nah, eso era un militante muy lejano, o no, a ese señor no lo conocía de nada, así como un largo etcétera de excusas. Se trata de gente que le acompañó por toda España para hacer campaña para que él pudiese recuperar la Secretaría General del partido antes de la moción de censura a Mariano Rajoy. Y os recuerdo que fue Ábalos quien dio aquel discurso de la moción de censura en la que iba pregonando dignidad política. Españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego, hombre, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Le voy a intentar pedir a Santos que me dé 2 horas. Si me da 2 horas de 35, yo consigo medio kilo fácil. ¿Qué entiendo? Tiene que ser una cosas identificadas. Sí, 450.000 euros también. Un tío que entró en el gobierno listo para robar desde el primer milisegundo. Un hombre que usaba su poder para colar a prostitutas con las que se acostaba en cargos públicos y que luego quería dar pena en sus declaraciones hablando de amor. Estoy convencido de perder. Permítanme el atrevimiento por una persona que la quise. Pero este caso no es sino la punta del iceberg que podría empezar a destaparse en el PSOE, una punta del iceberg que se llama caso Mascarillas. Ya sé que el nombre no inspira mucha seriedad y criminalidad, no parece que se trate de algo muy relevante, pero deja que te aclare que es muy gordo y muy feo. El caso Mascarillas va de algo tan sencillo y tan antiguo como la corrupción del ser humano, pero siendo el protagonista en este caso la mano derecha del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En plena pandemia por el COVID, todos los países tuvieron que ponerse a comprar mascarillas como locos por aquello de reducir el riesgo de contagio todo lo posible. Y los políticos pues no han llegado donde han llegado sin tener olfato para el negocio, así que cuando el Estado compraba material sanitario a toda hostia, pues una red tejida desde el Ministerio de Transportes aprovechó la emergencia y la tragedia nacional para ponerse a colocar contratos públicos para participar de ese negocio de compra-venta masiva. Lo importante aquí son 2 contratos de mascarillas que se adjudicaron por esta red ministerial. Uno, el de Puertos del Estado, para comprar 8 millones de mascarillas por 24 millones de euros, y otro, el de Adif, para 5 millones de mascarillas por 12 millones de euros. Es decir, un total de 13 millones de mascarillas por 36 millones de euros. ¡Puta, qué ofertón! ¿Y quién dirigía el Ministerio de Transportes por aquel entonces? Pues el ministro Ábalos, que era el secretario de organización del PSOE y la mano derecha de Pedro, así como íntimo amigo, aunque luego pues Pedro le hizo la de, bueno, tampoco nos conocíamos tanto. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí. El Supremo considera un hecho probado que Ábalos, Koldo y Aldama llegaron a un acuerdo para que una empresa pantalla se forrase con estos contratos. Y esta empresa estaba vinculada a Aldama y se llama Soluciones de Gestión. Es verdad que los nombres en estas tramas del PSOE son extrañamente parecidos, ¿no? En lo que a empresa se refiere. Os recuerdo que la empresa que está señalándose como tapadera de Zapatero se llama Análisis Relevante. El caso es que el PSOE ya no puede jugar la carta de la presunción, porque ayer se acabaron todas las presunciones. Hablamos de hechos probados cuando decimos que un ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y una figura del gobierno de Sánchez se lucró con la adjudicación de esos contratos de mascarillas. Tenemos una sentencia que nos dice que se condena a Ábalos a 24 años y 3 meses, a Koldo García, su mano derecha, a 19 años y 8 meses, y Aldama a 4 años y medio, aunque es verdad que a este último le han suspendido la entrada en prisión porque si no hubiese sapeado todo lo que sapeó, habría sido absolutamente imposible probar nada de lo que sabemos hoy. A ver, menuda inventada. Entended eso, si Aldama no hubiese cantado y desgranado milimétricamente cómo funcionaba todo lo que ocurría en el seno del PSOE, jamás hubiésemos visto lo que había detrás de ese telón, y estos seguirían en sus sitios diciendo que no saben nada de corrupción, que ellos son gente honrada. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe, por cierto. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Me he quedado estupefacto con esto.
Porque en este caso el Supremo no presenta esto como un contrato raro de mascarillas y ya está. Tal como dije, en la sentencia se habla de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Y esto supone la puntita con la que seguramente vamos a entrar en el arco narrativo de la financiación del PSOE, y si es o no irregular. Es decir, no es solo que alguien se llevara una comisión, la idea es que había una estructura bien engrasada y eficiente preparada para usar el poder político del partido para sacar beneficio de algo tan delicado como la compra de material sanitario en plena pandemia. Aunque es verdad que hay que decir que no hacen ascos a otros contratos, esto no habría sido algo puntual. Por eso este golpe es tan terrible para el Partido Socialista, porque llegaron al poder en 2018 precisamente usando la corrupción del PP como ariete para tirar la puerta abajo. Y ahora el Supremo va y les condena a uno de sus pesos pesados por una trama de corrupción nacida dentro de un ministerio de España. Y no es lo único tóxico del caso, ¿vale? El tribunal también da por probados pagos mensuales de 10.000 pavos, contrataciones en empresas públicas a las prostitutas de Ábalos, pagos de sus viviendas y muchísimo más. Y escúchame, porque esto ni siquiera es lo más relevante del caso. Lo relevante de todo esto es el premio que la justicia le ha hecho a Aldama por lo que podría significar para las futuras causas que podrían abrirse contra el PSOE. Aldama, en todo este caso, es el empresario, ¿vale? El comisionista. No era el ministro, obviamente, ni el cargo público principal, sino el tío que está al otro lado, en el sector privado de la trama. Es el que conecta la empresa pantalla con el ministerio, el que consigue acceso, el que mueve los contratos y coloca las operaciones, y el que se lleva las comisiones para luego repartirlas entre toda la trama. Obviamente, es parte de esa trama, no un inocente hombrecillo que pasaba por ahí y le corrompieron. De hecho, las primeras entrevistas y declaraciones de Aldama son bastante cómicas, porque la sensación que deja no es la de un señor que descubre de pronto que la corrupción está mal y decide abrazar la luz divina de la justicia. La sensación es más bien la de un miembro de la trama que se harta de pagar el peaje a los otros participantes. Como si Aldama hubiese dicho: joder, yo entro en el juego, hago las comisiones, consigo los contratos con mis empresas fantasma y todos nos forramos juntos. Pero una cosa es pagar por el beneficio que saco de todo esto y otra muy distinta es que Ábalos y Koldo me están ordeñando hasta dejarme seco. Porque esa es la imagen que proyecta, ¿vale? El empresario no rompe con la trama porque le dé un ataque de ética, sino porque llega un momento en el que se siente completamente usado, ¿vale? Se siente que los mismos a los que está untando le están desplumando. Uno pide 2 millones, el señor Ábalos, Sí, sí. y Goblin, el señor Koldo, pide 500.000. Que era el pago de unas comisiones. Que las pagué de mis comisiones. Que de las comisiones recibidas del contrato, porque pone, este es un documento que pone mascarillas. Ya hemos visto antes que una previsión de 60 millones, al final fueron 53, que usted facturó como un 10%, 5 millones y pico a través de MTM y de Deluxe, y esta es una planificación de que de sus comisiones, a su vez, pagara comisiones al ministro y al señor Koldo. Así es. Es así. Sí. Y esta es la cantidad que le pidieron. Sí. Por eso lo pongo en el cuadro. Y luego para demostrarles también, porque ahí tuvimos una pelea grande, por eso ya llega un momento en que le digo que, además para esta historia, le digo: yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando. Vale, porque ya hasta entonces había retribuido de alguna manera. Bastante, y no solamente con dinero, sino con otras cosas. Vale, ahora hablamos. Si lo piensas, es súper irónico pensar que el que consigue todas las comisiones para luego repartir con los amigotes se ha convertido precisamente en el principal chivato de todo esto. Es que este era parte de todo el engranaje y cuando ve que el barco se hunde, pues tira de la manta y se pone a señalar a todos para salvarse. Esto es lo que de verdad importa del comentario que estamos haciendo hoy, que la sentencia incluye unas penas de la hostia para Ábalos y Koldo, pero Aldama pues sale de rositas. Esto, por supuesto, es injusto desde un punto de vista moral. No hay que olvidar que Aldama era una parte necesaria para todos estos chanchullos con los que se forraron a costa del dinero público en pandemia. Pero también es cierto que la ley tiene que jugar con cierta flexibilidad, porque en este dilema de prisioneros tú no te callas porque seas muy leal, te callas porque no tienes incentivos para hablar, y así resolver un caso es muy jodido. En este supuesto, las bandas criminales se mantendrían impunes, porque aunque pilles con las manos en la masa a sus miembros separados, pues tratarían de no decir nada para no perjudicarse más. Johnny, labios sellados, ¿dónde te han dado? No diré nada. Por eso la ley en estos casos permite que pase lo que ha pasado con Aldama, que se le ha premiado por haber soltado todo lo que sabía de la trama, y ese premio consiste en una pena de cárcel de 4 años que le permiten cumplir sin pisar la propia cárcel. Esto manda un mensaje a todos los cabezas de turco de las tramas en las que el PSOE podría estar implicado, que es que si colaboras y ayudas a tirar de la manta que tapa la organización criminal en la que estás, pues
tal vez la justicia sepa pagar de vuelta el favor. Y el mensaje lo he lanzado adrede. Hay muchas cosas de las que hablar. Obviamente lo he lanzado por Julio Martínez, por Leire Díez, pero también lo he lanzado por José Luis Ábalos. Quiero decir, José Luis Ábalos hoy ha tenido, digamos, una condena muy alta, pero él tiene todavía posibilidades de hablar y decir cosas, como es, por ejemplo, el tema de Plus Ultra y el tema de Zapatero. Yo ya dije en el Supremo que el señor Ábalos había sido coaccionado por Zapatero a las órdenes del presidente Pedro Sánchez. En este caso, el Supremo valoró que Aldama aportó información veraz y relevante, así como datos sobre posibles amaños en adjudicaciones de obra pública remitidos a otros juzgados, en otras tantas causas que afectan a hombres fuertes del PSOE, el partido que venía a salvarnos de la corrupción del PP, ya sabéis. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Para nosotros la corrupción es ahora mismo el mayor enemigo de nuestro Estado. Para usted, que nunca supo nada, según nos ha querido hacernos creer en su declaración, la corrupción no tiene cara, no tiene candidatos, no tiene partidos, no tiene ministerios, no tiene gobiernos, pero luego siempre está presente en todos los gobiernos en los que usted ha participado. Con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del Gobierno de España, degradando en consecuencia al máximo representante del Estado español. Y es muy cómico ver a la gente del PSOE que se indigna porque este no vaya a pisar la cárcel. No porque les cabree, especialmente que no se haga justicia con cada uno de los que han robado, sino porque saben que esto anima a otros a tirar de la manta para librarse. Y aquí hablo, por ejemplo, de la fontanera Leire Díez o de Julito Martínez, del supuesto testaferro de Zapatero. Esto les hace ver que si colaboran no tienen por qué comerse una condena de cárcel necesariamente. Dobby es libre. Has hecho que libere a mi siervo. Los políticos y voceros que veis rabiar por el atenuante de Aldama son precisamente los que más acojonados están de que los peones que tienen debajo se pongan a cantar, visto que la ley prevé incentivos de este estilo para desmantelar organizaciones criminales. O sea, este tipo de atenuantes de hecho se crearon para ayudar a desmantelar redes como la mafia. Y para que veáis que no me invento nada, fijaros en la lucha que hay ahora mismo entre la fiscal general del Estado, la nueva, Peramato, que es la que Sánchez pone a dedo, y el fiscal anticorrupción, Luzón, que tiene que estar a lo que su jefa diga. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Ella le dice a Luzón que la fiscalía no puede apreciar el atenuante, precisamente porque desde arriba no quieren que sus cabezas de turco se hagan ideas para archivarse luego y librar la cárcel. Pero el fiscal anticorrupción Luzón, en su turno de conclusiones orales, dijo claramente que a Aldama había que premiarle por haber tirado de la manta porque sin él habría sido imposible. Como digo, si de verdad queremos combatir las organizaciones criminales y la corrupción, debemos recompensar a quienes salen de ese entorno criminal y lo denuncian. De otro modo, la ley del silencio, ya bastante extendida, se impondrá en cualquier investigación, dice el Tribunal Constitucional. Y en este juicio la declaración de Víctor de Aldama se ve plenamente corroborado. Al menos todo lo que ha asegurado Aldama está corroborado por otros elementos probatorios. Y también, y esto es muy importante, que sus manifestaciones no son orientadas, no han estado orientadas a ocultar o minimizar la intervención propia en estos hechos, sino que con su declaración ha admitido su participación decisiva en ellas, incorporando en sus declaraciones otros hechos vinculados a aquellos que inicialmente no eran conocidos por la fuerza investigadora, no eran conocidos tampoco por la Fiscalía. La prueba es tan abundante que efectivamente podemos considerar que la declaración de Aldama no es la determinante, la decisiva para la acreditación de algunas de estas conductas, pero lo ha sido para avanzar en muchos aspectos de la investigación. Me refiero a ello en mi escrito de acusación y no voy a reiterarte. Por eso es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante como muy cualificada, y es también admisible, lo hace también su defensa, apreciar o valorar desde luego la atenuante privilegiada del apartado 4 del artículo 570. Por eso estos días no estamos ante una mera sentencia de un caso de mascarillas. Estamos ante la primera sentencia firme de una trama que convierte la pandemia en un negocio mientras España estaba encerrada con gente muriendo y hospitales quedándose sin material. Y que quede claro que de lo de las mascarillas aprovecharon muchas más personas, en todos los bandos que queráis. Pero en este caso el Supremo ha considerado probado que ministros del PSOE usaron los ministerios españoles en una emergencia terrible para montar una red de poder privado con dinero público.
Dicho eso, no os preocupéis porque la telenovela no termina aquí, sino que va a continuar. Si Zapatero era el faro moral del PSOE, Aldama es el faro de la mierda, porque alumbra en la dirección en la que peor huele el Partido Socialista. Y lo más interesante es que no está metido solo en el caso de las mascarillas, ni muchísimo menos. Este también está en el caso de los hidrocarburos, que va de una trama de fraude del IVA, del impuesto de valor añadido en España, en compraventa de crudo venezolano, y se le calculan cerca de 180 millones de euros saqueados a la hacienda pública. Está metido también en los casos de obras públicas derivados de Santos Cerdán, que era otra mano derecha de Pedro Sánchez y que es donde más peligroso se le puede poner el tema al PSOE. Aldama habría aportado información sobre presuntos amaños de obra pública y comisiones con las que el PSOE se habría financiado ilegalmente para mantener su músculo político. Está metido también en el caso de Air Europa, como asesor vinculado a esta aerolínea. Y escucha, lo de Plus Ultra casi es un chiste comparado con este caso. Air Europa recibió un rescate de 475 millones de euros durante la pandemia y Aldama pues estaba en el entorno de esa operación en la que también se vincula a la mujer de Pedro Sánchez. Tenéis también el Delcigate, porque también aparece Aldama en el episodio de Delcy Rodríguez visitando España cuando Europa le tenía prohibida la entrada. Aldama dice que Delcy le pasó un sobre con información de financiación irregular del PSOE con fondos de la petrolera venezolana PDVSA. Aquí muchos medios dicen que los fondos estos podrían haberlos usado Pedro Sánchez para financiar a la Internacional Socialista. Tenéis también a Duro Felguera, una empresa española que consiguió un contrato para construir una central térmica en Venezuela y se dice que soltaron bastante pasta para conseguir esa adjudicación. Y sí, Aldama también está de por medio. Y bueno, por supuesto Plus Ultra, que ya os lo sabéis, y es por lo que seguramente Zapatero pueda llegar a pisar prisión, que os recuerdo que lo de las joyas no es nada principal, es algo que ha surgido a raíz de la investigación de lo de Plus Ultra. Os cuento esto para que veáis precisamente que Aldama no es un santo, es una de las ratas que estaba lucrándose con todo esto, pero la justicia española prefiere premiar a esas ratas y con ello puede destapar dónde se esconde la mayor plaga de ellas que podría haber visto este país en su historia. Por eso todos los pesos pesados del PSOE están gritando tanto contra el Supremo por apreciar este atenuante de colaboración de Aldama, porque saben perfectamente lo que se puede venir si no calman al resto de sus peones, que podrían ver que es el momento de abandonar el barco antes de que la justicia pues no vea útil la colaboración porque ya tienen todo lo que necesitan. La clave es esa. El tema no es ya tanto que te arrepientas, es que la información que tienes pues tiene un precio. Y ese precio es alto hoy, que no sabemos de qué va el tema, pero conforme vamos descubriendo cosas, pues esa información va perdiendo valor, porque pasa de ser algo que solo sabes tú a algo que sabemos todos. Es pura oferta y demanda. Y los que están metidos en la organización tienen que hacer ese juicio de valor, de decir, vale, creo que el PSOE va a salir de esta, sí o no. Porque si no lo creo, más me vale que empiece a vender ya mi información antes de que no me den nada por ella. Vamos, que todo esto se está poniendo cada vez más interesante. Ya veis que hay casos para aburrir y gente muy tensa en el gobierno español. Porque a todo esto, Ábalos y Koldo seguro que saben cosas que no están soltando porque piensan que tal vez se les libre desde el Tribunal Constitucional si aguantan un poquito. Dicho eso, mi opinión es que desde el PSOE les han dado la espalda y no tienen ninguna intención de ayudarles. No es lo mismo que, por ejemplo, el caso del antiguo fiscal general del Estado, García Ortiz. A este el gobierno nunca ha dejado de apoyarle y seguramente le van a indultar a corto plazo. Sin embargo, a Koldo y a Ábalos hace tiempo que los abandonaron. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. Aunque bueno, yo no sé qué va a pasar porque no tengo ni idea del asunto, pero seguro que tú sí, así que ilústranos en comentarios. ¿Te parece bien que Aldama se haya librado por inspirar a otros a dar el salto y chivarse? ¿Crees que todo esto es persecución política y que el PSOE es una organización limpia? ¿Qué opinas de las condenas de Ábalos y Koldo? Te leo, suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Pero la quería tanto que daba igual. Porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra. Puedo luchar contra lo que siento, ¿sabes? Si yo siento que quiero a alguien, porque no creo que sea algo malo, ¿sabes? Y por cuanto más gente pueda querer, ¿sabes? El amor, cuanto más da, menos se gasta. No es algo que